asiento, pueden sentarse. Estamos comenzando esta mañana con la meditación de la palabra. Vamos a ir a Marcos capítulo 13, versos 32 al 37, y en lo que llegamos a esa parte de la escritura, les quiero decir que nuevamente estamos aquí tomando el cargo de presentar la palabra a nombre de nuestro pastor, que se sigue recuperando, y seguimos orando por su restablecimiento total, y pues manda su saludo a la iglesia. Me encargó mucho que les dijera que los extraña, que extraña estar aquí con su familia con la que va a pasar la eternidad, y que ansía estar nuevamente de regreso. Así es que les manda su amor a la iglesia. Y pues la iglesia seguimos adelante, gloria a Dios, ¿verdad? No es la situación, hay veces que va a estar el pastor, a veces no va a estar, pero la palabra de Dios se sigue predicando. Así es que vamos a Marcos capítulo 13, versos 32 al 37. Dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Repito, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Padre, gracias, Señor, le damos esta mañana, Señor, por su misericordia, por su gracia en Cristo Jesús, Señor, que es lo que nos reúne, Señor, esta mañana, Señor, las palabras de Cristo. Y, Señor, buscando, Señor, la honra suya, pedimos, Señor, que usted nos hable, Señor, que, Señor, use su instrumento, Señor, para transmitir el mensaje, Señor, que usted ya nos ha dado, Señor, que usted ha traído, Señor, para este pueblo, y que, Señor, usted nos anime, Señor, a través de su Espíritu, nos avive, Señor, para buscar, Señor, agradarle, obedecerle, Señor, ver en su palabra su verdad, Señor, y ser tocados, ser convertidos por ella, Señor. Obre, Señor, en cada uno de los oyentes, Padre, y que su Espíritu, Señor, nos mueva para honra y gloria suya. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Velad. Estemos alerta, seamos vigilantes. Pregunta: si el Señor viniera en este momento, ¿qué nos encontraría haciendo? ¿Qué le encontraría usted haciendo? Y no digo sentado en la iglesia o viendo la pantalla chica desde su casa, desde donde se encuentre, pero ¿qué lo encontraría el Señor a usted haciendo de su vida? ¿Qué reino estaría construyendo? ¿Qué planes lo encontraría trabajando? ¿En qué planes lo encontraría trabajando? ¿En qué lo encontraría pensando si el Señor viniera en este momento? ¿Estaríamos listos para encontrarnos con el Señor si Él viniera en este momento? La palabra de Dios dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Vendrán tiempos difíciles, gentes engañadoras, gentes amadores de sí mismos, envidiosos, ávaros. Habrá de todo, y vendrá cada vez más palpante, cada vez más cerca, cada vez lo podremos ver más. Dijo el pastor Nava en una predicación no hace mucho, dijo, cada día estamos más cerca de la venida del Señor.
O cada vez estamos más cerca de nuestra fecha de caducidad, porque todos tenemos un número, ¿sí se acuerdan? La venida del Señor, el regreso de nuestro Señor Jesucristo se ha predicado desde el primer siglo. No es nada nuevo, la Escritura habla abiertamente sobre ello. Los evangelios tocan, todos los evangelios tocan eso. Las cartas, las epístolas, los hechos, el Apocalipsis, todos los libros del Nuevo Testamento, casi la mayoría de todos ellos tocan el tema del regreso. En sí, todos los autores del Nuevo Testamento tocan el tema en alguna de sus cartas. ¿Qué es lo que esperamos nosotros entonces? Si este mensaje ha sido predicado por 2000 años casi. No podemos decir que no podemos esperar o que vamos a poner en espera este mensaje, hacerle un lado, si el Señor mismo advirtió de su regreso. Algunos en el primer siglo se desanimaron porque decían que el Señor se estaba tardando, y ya pasaron 1900 años de eso, que el Señor se tardaba así, y empezaban a morir, o como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, a dormir, ¿eh? Dormían y decían, el Señor se tarda en regresar. Y constantemente se ha estado predicando sobre el regreso del Señor. Y no es una táctica de miedo. No quisiera que se tomara este sermón como que quiere meter pánico el hermano Cornelio con esta práctica, con esta plática. Sino debemos de tomar esto como lo hizo el Señor, como una advertencia de amor en el contexto con el que Él lo hizo. Es una advertencia de amor para sus hijos, ¿sí? Y es un llamado también para aquellos que resisten su palabra. Se habla mucho de las cosas que han de suceder al tiempo final. Se habla mucho por ejemplo, ahora con lo de la vacuna, estaba platicando con mi señora madre, y hacíamos comentarios sobre la vacuna, porque hay gente que tiene miedo de ponerse la vacuna. Decía, no será la marca de la bestia que vendrá, ¿verdad? Porque se habla sobre la marca de la bestia en los últimos días. Pero vemos en la Escritura que lo que es una marca, como en el ganado, la marca identifica la propiedad, dice de quién es. Las marcas definen nuestra manera de pensar o de a quién le pertenecemos entre nosotros. Y obviamente la marca no va a ser una vacuna escondida que nos la van a tratar de meter, ¿sí?, a escondidas, sino va a ser visible. Dice, algunos la van a tener en la frente, se va a ver, ¿verdad? Y podemos ver algunas semejanzas en lo que está pasando en este mundo. Ahora, si usas azul o tienes una bandera azul, saben de cómo piensas. Si tienes una bandera roja, sabes cómo piensas. Si tienes una bandera de muchos colores, saben cómo piensas, ¿sí? Las marcas nos identifican, y ese es el sentido. El Espíritu de Dios, ¿sí?, nos da la marca de Dios. Los apóstoles tenían el lenguaje de Cristo, tenía una marca distintiva en ellos, y se va a notar, va a ser visible. De hecho, Pedro tuvo que maldecir para que se le saliera el lenguaje de Cristo, la forma de hablar de Cristo, como Galileo, cuando Pedro lo estaba negando. Entendemos por las Escrituras que el pueblo que Dios escogió no lo hizo para este mundo. No estamos escogidos para vivir nuestra eternidad aquí, sino para vivirla en el reino eterno, el cual será en su presencia. Somos como cristianos, nuestra vida aquí ahora no tiene sentido si no hay una visión de la eternidad. Si no hay resurrección de los muertos, dijo el apóstol Pablo. Si nosotros tenemos a Cristo nada más en esta tierra, si esperamos a Cristo nada más aquí, dice, somos los que son más dignos de conmiseración, somos los más miserables de todos. Dijo, porque Cristo no es nada más para aquí, sino para una eternidad.
Así que no esperamos nada aquí, no esperamos nada bueno. Acabamos de escuchar un sermón en Cornerstone de nuestro hermano Mike. No esperamos comodidades, sino sufrimientos. No esperamos otra cosa de este mundo. Pero sí esperamos algo grande. Esperamos a Cristo. Lo esperamos a Él. Y esa es la cosa más grandiosa. Y eso es lo que venimos a hablar en esta mañana. De Cristo nos alerta, nos dice, velen y esperen mi regreso. Estén listos para mi regreso. Y no lo dijo nada más a sus discípulos, dijo a todos les digo, vigilen, sean vigilantes. La palabra de Dios en este texto que acabamos de leer utiliza dos palabras que se traducen como velar, ¿sí? La primera palabra es agrimneo, que viene del griego a, que significa no, y hipnos, que significa dormir. ¿Sí? Es de donde sale la palabra hipnosis, ¿eh? Dormir o quedar dormido. No dormir es lo que significa esta palabra agrimneo en su forma más clara. Se utiliza al menos 4 veces en el Nuevo Testamento esta forma. La forma más común es agrimneo, se usa en el versículo 33, por ejemplo, y en los versículos 34, 35 y 37, para la palabra velar se utiliza otra palabra que la conocemos, es un poquito más familiar, es Gregorio, de donde viene el nombre Gregorio, que significa vigilante o el que está despierto, el que es responsable, el que es un mira. Esa se utiliza más veces en el Nuevo Testamento, al menos 23 veces, muchas de ellas, la mitad en los evangelios, y las otras se utilizan en las cartas paulinas y en el Apocalipsis. El punto es que velar no es nada más no dormir o es la ausencia de sueño, sino es estar alerta, es estar vigilando. Estamos llamados a estar vigilantes, a estar alertas para algo, porque algo viene. Marcos capítulo 13, y les recomiendo que lean porque es importante que estemos enterados lo que el Señor enseñaba, nuestro Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos sobre los tiempos que ahora nos toca vivir, sobre los tiempos que nos toca esperar y más que nada, ¿por qué debemos de velar? Porque esta es la conclusión de la enseñanza de Cristo. Al final nos dice, bueno, ya les dije todo esto, ahora velen. Versículos del 1 al 2, voy a hacer un resumen del capítulo 13 para ponerlos en contexto y de ahí vamos a irnos a esta exposición de los versículos principales. Versículos 1 y 2, los apóstoles estaban maravillados de la grandeza del templo y le enseñaban las piedras al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo había estado enseñando todos los días en el templo, después de la entrada triunfal, Él había estado ahí. De hecho, cuando lo arrestan les dicen, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Todos los días ahí estaba enseñando. ¿Sí? El Señor Jesús estaba enseñando en el templo y los apóstoles estaban asombrados con la grandeza, decían, mira las piedras y mira todo esto, y el Señor Jesús les dice, les digo desde ahora que de este lugar no quedará piedra sobre piedra. Así con la grandeza, con lo que veían, con la que la veían, dice, no va a quedar piedra sobre piedra, y esta profecía se cumplió unos 30 años más tarde, 40 años más tarde. Después de ahí se fueron al Monte de los Olivos, que está al frente. Si conocen un poco la geografía de Jerusalén, el templo está en un monte, en una montaña, en un monte, y la estructura del templo se confunde, la pared del templo se confunde con la pared de la montaña, y luego hay un valle y hay otro monte, donde está se le conoce como el Monte de los Olivos. Entonces cruzaron el valle y se fueron hacia el Monte de los Olivos y estaban viendo al cruzar el templo, lo veían de lejos. Y estando ahí sentados, se acercaron Pedro, su hermano Andrés y los hermanos del trueno, los hijos del trueno, Juan y Jacobo, querían saber más cosas.
y querían saber cuándo van a pasar estas cosas. Queremos saber. Y esta es una inquietud que todavía tenemos. Queremos saber qué va a pasar, queremos saber el futuro, queremos adivinación. Y el Señor Jesús les habló y les dijo, esto es principio de dolores, dice, van a venir falsos cristos, van a venir cosas, dice, estén alertas. Versículos del 9 al 13 les dice, habrá persecuciones, habrá la predicación del Evangelio en todo el mundo. Dios pondrá su palabra en la boca de sus hijos cuando sean perseguidos, ¿sí? Y serán aborrecidos. Esto no quiere decir que no vamos a estudiar la palabra de Dios, porque el Señor va a poner su palabra en nuestra boca. Dice, cuando estén en persecución y cuando estén enfrente del juicio, dice, yo pondré mis palabras en su boca. Después en los versículos 14 al 23 habló de la abominación desoladora que menciona el profeta Daniel. Y dijo, huyan porque vienen días de tribulación como nunca ha habido, la gran tribulación. Y vendrán falsos cristos nuevamente y falsos profetas, dice, y no les crean. Versículos 24 al 27, después de la tribulación el mundo se oscurecerá y el Señor vendrá en las nubes a juntar a todos sus escogidos. Aprendan de la higuera, 28 al 31. Cuando vean estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. En esta generación, dice, de esta generación no pasará, dice, y se los digo seguramente porque mi palabra no pasará. Así es que el Señor Jesús les está advirtiendo y les recomiendo honestamente, sinceramente, léanlo para que vean y enriquezcan la enseñanza de la palabra en sus vidas. Llenen su lámpara. Y vamos a hablar ahorita un poquito más de la lámpara. Versículo 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Sí? Y esto es para que entendamos, para que nos quede claro que nadie va a saber, nadie va a poder predecir, ¿sí? Nadie va a poder profetizar el día y la hora del regreso. Y en este momento el Señor Jesús se encontraba en toda su humanidad. Él había renunciado a su divinidad, ¿sí? Por eso dice, ni el Hijo, sino el Padre. Porque en ese momento estaba en toda su humanidad. Tenía la divinidad necesaria para ir y enfrentar la muerte en redención, en propiciación por los pecados del mundo. ¿Sí? Pero una vez resucitado fue alzado en gloria y toda autoridad fue dada entonces. ¿Sí? Entonces Él tiene todo el conocimiento, entonces Él tiene toda su deidad y todo su conocimiento. Pero en este momento ni el Hijo conoce la hora. El propósito del misterio del regreso de nuestro Señor Jesucristo es para que estemos a la expectativa. Dice, velen, o estén esperando, sigan esperando. No van a saber cuándo va a ser, así es que tienen que estar esperando. Solamente el Padre va a decidir, va a actuar y va a hacerlo cuando su voluntad así lo decida. Versículo 33 dice, mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y la palabra que aquí se usa, como les dije, es agrimneo, que significa no dormir. Dice, no duerman, pero oren. No duerman, pero oren, porque no saben cuándo será. No van a saber cuándo. En esta sección, en la versión de español, Reina Valera, agregan la palabra orad, velad y orad. No en todos los manuscritos del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, aparece la palabra orad, pero sí aparece en el texto paralelo, en Lucas capítulo 21, verso 36, ahí aparece la palabra orad. Así es que el Señor lo dijo, ¿sí? Pero no todos los manuscritos lo agregan, la palabra orad.
Pero en sí el Señor Jesús dijo, velen y oren, estén en oración, porque esto así va a suceder. Esto así va a suceder. Oren, pidan por ustedes mismos. Y cuando venimos velando en oración, nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6:18, dice, velando en oración y con acción de gracias. Dándole gracias a Dios porque nos está permitiendo ver, porque nos está preparando, porque podemos estar alertas de estas cosas. Y lo mismo en Colosenses 4:2, velando en oración y con acción de gracias. Esto es lo que Dios espera, porque no vamos a saber cuándo sucederá esto, no sabremos cuándo será el tiempo. Dice el 34, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. ¿Sí? El Señor presenta la parábola del hombre que se fue lejos y que dice, dejó su lugar y le dio autoridad a sus siervos. Le dio autoridad a todos sus siervos. Dice, y a cada uno su obra. Esta misma parábola la explica Mateo en el capítulo 25, verso 19, como la parábola de los talentos. Es el Señor que se fue lejos, el hombre que se fue lejos, y dice, después de mucho tiempo vino a arreglar cuentas con ellos. Esta era la tarea que el hombre que se fue lejos iba a hacer, porque venía a arreglar cuentas con ellos. Así es que cuando el Señor regrese, a eso viene. Por eso velar, por eso estar alertas, por eso estar vigilantes, porque va a venir a arreglar cuentas con nosotros. ¿Qué es lo que hicimos con nuestro tiempo? ¿Qué es lo que hicimos con nuestros talentos? ¿Qué es lo que hicimos con nuestros tesoros? Va a arreglar cuentas debido a la tarea que nos dio, debido a la autoridad que nos dio a todos y cada uno de nosotros. Y al que guardaba la puerta le ordenó que velara. A todos sus siervos les encargó algo, y al que guardaba la puerta le dijo, vela. Y esta utiliza la palabra Gregorio, vigilante. Sé vigilante, esté alerta, esté despierto. Y bueno, hay una tarea especial para los varones. En Génesis vemos que dice la palabra de Dios, varón y hembra los creó Dios, ¿sí? Y los dos se escondieron cuando pecaron, pero cuando vino Dios llamó al hombre, versículo 9, capítulo 3, verso 9 de Génesis. De hecho dice el doctor John Piper, dice, Dios no llamó a la puerta y preguntó por Eva, sino preguntó por Adán. ¿Dónde está el hombre de la casa? Esta es la responsabilidad del hombre, guardar la puerta, atender la puerta de la casa. De hecho, el apóstol Pablo nos dice, vamos a 1 de Corintios 16, capítulo 16, verso 13. Tómenlo ahí. Cuatro cosas. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La tarea de guardar la puerta es de los hombres, los líderes de su casa. Este es el trabajo que tenemos como líderes de nuestra casa, velar, ¿sí? El Señor nos ha encargado que guardemos la puerta. ¿Qué entra en el hogar? ¿Qué está entrando? ¿Cuáles son las amistades de nuestros hijos? ¿Cuáles son las influencias que están entrando en este hogar? ¿Qué entra por la pantalla? ¿Sí? ¿Qué estamos poniendo con nuestro control remoto? ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos vigilando? ¿Estamos velando que no entre ladrones, que no entre quien quiera destruir nuestro hogar? Esta es tarea de los hombres. Pero también a las mujeres se les dio tarea, ¿verdad? Dice, a todos se les dio autoridad y a todos se les dio una tarea que hacer. Todos vamos a rendir cuentas, ¿verdad? Pero el guardar la puerta, ¿sí? Es la función de
el varón, del hombre de la casa, aquel que tiene a su cargo el sacerdocio de su hogar, ¿sí? Los pastores de sus casas. Versículo 35 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Dice, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana. No van a saber, dice, no sabe ni el día ni la hora en que el Señor vendrá. Los demás textos paralelos, Mateo 24:42, 25:13, Marcos 13:13, todos ellos hablan de que no se sabrá. Así es que estén vigilantes, porque no van a saber ni el día ni la hora. De hecho, Mateo 24:43 dice, si supieran la hora, velarían. ¿Qué es lo que hace este misterio? Dice, nos mantiene alertas, porque si supiéramos a qué horas viene el ladrón, dice, estaríamos al pendiente, estuviéramos vigilando. Ya le hubiéramos hablado a la policía para que lo estuviera esperando. Hubiera protección, no hubiera necesidad de estar alerta. Me duermo, viene a las 3 de la mañana, me duermo hasta la 1, me despierto y ya tengo una hora para esperarlo. Pero no es así. El misterio es para que estemos alerta. La función que Dios nos está dando es para que estemos vigilantes. No sabrán, dice la Escritura, no sabrán, dice, así es que no pierdan su tiempo, no estén buscando, no estén haciendo matemáticas, no estén leyendo libros de profecías y esto y lo otro, dice, porque no lo sabrán. La promesa de Dios que tiene para nosotros aquí es que no sabrán, así es que no traten de adivinarlo, no crean al que le diga que saben cuándo viene. Jesús mismo dijo, no lo sabrán, no lo van a saber, no pierdan su tiempo. De hecho, dio una parábola en Mateo 25 del 1 al 13. Mateo 25 del 1 al 13 les dio una parábola en este contexto, precisamente. Ustedes se acordarán, cuando estábamos viendo Mateo, la parábola de las 10 vírgenes. Hay que resaltar que son 10 vírgenes porque son creyentes, ¿sí? Eran santas, eran creyentes. Es una parábola para los creyentes. Había 5 prudentes y 5 insensatas. Y la Escritura dice que todas se durmieron. Todas se durmieron. Las prudentes, dice, guardaron aceite para las lámparas. Y las insensatas, dice, pues no se prepararon. Y cuando llamaron, ahí viene el esposo, está cerca, levántense y espérenlo. Las insensatas no traían aceite. Se les apagaban las lámparas. Entonces le dijeron a las prudentes, pues préstanos, ayúdanos. Dice, no, consigan el suyo. Y consíganos también más. Por algo eran prudentes. Consíganos más, dice, por si se nos acaba el que tenemos. Y en lo que fueron a buscar, llegó el esposo y se quedaron afuera. Las prudentes entraron a la boda, las insensatas se quedaron afuera. Velen, porque no saben ni el día ni la hora en que el Señor vendrá. Llenen sus lámparas. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Hasta dónde nos llega la palabra de Dios? ¿Hasta Juan 3:16? ¿Cuánto traemos en la lámpara? ¿Cuánto aceite hemos acumulado? ¿Estamos listos para el tiempo de la persecución cuando nos quiten este libro? ¿Cuánto está guardado en el corazón? ¿Qué tan prudentes estamos siendo esperando a nuestro Señor? Porque tenemos la seguridad de que no se va a ir, de que no nos van a quitar esto. En un tiempo no se va a ir. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Digo, no estoy exento, hermanos. No estoy exento.
Yo fallo en esto. Mi memoria no me da para tanto. Este es un llamado para mí también. Este es un llamado para todos, porque todos se nos ha encargado una tarea, todos se nos ha dado una tarea del Señor. Velemos y estemos listos para su regreso. Carguen sus lámparas. Hermanos, carguemos nuestras lámparas. Yo estoy incluido en eso. Miren Apocalipsis 3, capítulo 3, versos 2 y 3. El Señor escribe a las iglesias y le escribe una carta a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versos 2. Le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas. Por cierto, esta es la iglesia que dice, ¿tiene nombres de que vives? Tienes el nombre de que vives, pero estás muerta. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice, pero fíjense, hermanos, acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Todavía que esta iglesia tenía nombre de viva, pero estaba muerta, había escuchado la verdad, había escuchado las palabras de vida. Y el Señor todavía le dice, acuérdate de las palabras de vida, guárdalas y arrepiéntete. Mira la misericordia de Dios. Si has recibido la exhortación de Dios, dice, arrepiéntete, porque no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Versículo 36. Dice, para que cuando venga de repente, no los halle durmiendo. Para que cuando el Señor venga, no estemos durmiendo. Dos días después de que sucedió esto, el Señor Jesús fue al Getsemaní y llamó a sus discípulos. El hermano Mike acaba de predicar sobre eso, precisamente ese era el texto. Llamó a sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, los del círculo cercano, y les dijo, vengan y oren, velen conmigo para que no entren en tentación. Minutos después regresa el Señor y les dice, no han podido, los encontró dormidos, dice, no han podido velar una hora conmigo, no han podido hacer esto. Y yo pienso, Señor mío, estos eran los apóstoles. Que si esto le pasó a ellos, ¿qué no nos va a pasar a nosotros? ¿No? Solamente es por su Espíritu, hermanos. Solamente es por su gracia. Porque yo no me voy a comparar con Pedro, yo no me voy a comparar con Juan, yo no me voy a comparar con Jacobo. Y ellos se quedaron dormidos. Es una advertencia de amor. El Señor nos está previniendo. Como dice el dicho, sobre aviso no hay engaño. El Señor nos está previniendo y nos está diciendo, estén alertas porque no van a saber, no se van a dar cuenta. Al contrario, dice, si están alertas, hay bendición para ustedes. Lucas 12, 35 al 38. Lucas capítulo 12, del 35 al 38. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a los hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, ¿escucharon? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá
y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El Señor vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera, a la hora que venga, si los hallare así, bienaventurados, otra vez, bienaventurados son aquellos siervos. Bienaventurados, bendecidos los que velan. Esta es una promesa del Señor para nosotros. No solamente nos está advirtiendo, nos está diciendo, cuidado, no crean cuando les digan. Velen, llenen sus lámparas, carguen sus lámparas, llévenlas con ustedes. Y no solamente van a escapar, sino que van a ser bendecidos. No solamente los va a rescatar, sino que los va a traer y les va a poner en el lugar de Él. Los va a dejar entrar en las bodas. Van a entrar con ellos, no se van a quedar afuera. Esa es la advertencia de amor que Dios tiene para con nosotros esta mañana. Bienaventurado el que vela. Bienaventurado el que está vigilante. Bienaventurado el que espera el regreso de su Señor. A todos nos dice, versículo 37, a todos nos dice, velad. Y lo que a ustedes les digo, a los discípulos, les digo, a todos les digo, velad. Literal, estar vigilante, estar despierto. Esta es la palabra gregorio, estar vigilante, despierto. Dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, 6, capítulo 5, verso 6, dice, siendo sobrios y vivos para Dios. Dice, no ebrios, no anestesiados por el alcohol o por las drogas o lo que sea que nos saque de nuestra sobriedad, sino en nuestros 5 sentidos sobrios, vivos, listos para Dios. Estar vivos, estar alertas, ¿eh? Se utiliza también esta expresión, vivo. Sean sobrios y velad, dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, verso 8, sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Sean sobrios y velen, porque también tenemos un enemigo que anda buscando devorarnos. Estemos listos, estemos alertas y seremos bienaventurados. No solo escaparemos, sino estaremos bienaventurados. Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, vigílense por ustedes mismos, vigílense ustedes mismos y cuiden el rebaño. Dice, porque de entre ustedes saldrán lobos. Hechos capítulo 20, 31. De entre ustedes habrá lobos, vigilen por ustedes mismos. ¿Sí? A los pastores, Hebreos 13, 17 les dice, ustedes van a dar cuenta por las almas. Le compartía en la casa de nuestro hermano Javier Espinosa, en su casa, y a la familia de nuestro hermano diácono, matrimonio diaconal de la iglesia, les decía, este es un temor, estar aquí, estar en esa posición, dice, porque el Señor va a demandar almas de nosotros, va a pedir rendición de cuentas de los que están en el pastorado. Y también como pastores de nuestro hogar, simplemente, como sacerdotes de nuestra casa, Dios va a demandar las almas que nos encargó, la tarea que nos dio en sus manos. De hecho, velar es la marca del cristiano. Así se mira un cristiano, así como va a ser visible la marca de la bestia, que tiene que ver con la adoración de Satanás, ¿sí? La marca de la bestia, se va a poder ver que esa persona
se define como adorador de Satanás. Dice, nosotros, en nosotros el velar va a ser una marca del cristiano. Miren, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 4 al 11. Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 11. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, todos somos hijos de luz, los que hemos creído. Dice, hijos del día, no somos de la noche, no somos de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como lo hacen. ¿Sí? Esta es una marca del cristiano. No podemos decir que somos cristianos si estamos dormidos en nuestros laureles, que vamos a estar sentados en la banca y nada más vamos a venir y nos vamos a ir, que vamos a ponernos el título de cristiano y no se va a notar en nuestras vidas. El cristiano es vigilante y guarda y llena su lámpara. Esa es la marca del cristiano. No somos de la noche. El ladrón hurta de noche para que se cubran sus fechorías. Ama la noche. Dice, el que se embriaga lo hace de noche. ¿Para qué? Porque cuando pierde el sentido, no quiere que lo vean. Pero nosotros somos del día. Dice, tomen la coraza de la fe, tomen el escudo de la fe. Lo que han creído, eso es lo que los protege. Tomen el escudo del amor, el yelmo de la salvación. Tengan la salvación presente en su vida. Cristo murió por ustedes. Cristo murió por nosotros, para que seamos alertas, para que sigamos adelante. Cristo sufrió la cruz. Hoy en la mañana vimos, Cristo sufrió el Getsemaní. Sudó gotas de sangre para que nosotros pudiéramos vivir con Él, para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Cristo sufrió la cruz. Es mi oración que esta palabra, hermanos, sea de edificación, que no la tomemos como un regaño, que no la tomemos como un llamado de atención, sino como una invitación, una exhortación, para que con ánimo pensemos en la gracia y en la misericordia de Dios, en la paciencia que Dios ha tenido con nosotros hasta este momento. Y ya sea que vivamos, velemos, que estemos alertas esperándolo, o que dormamos, porque tenemos una fecha de caducidad, porque nuestro día va a llegar. Pero dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos, dice, lo veremos a Él. Uno cuando se duerme en la noche, uno no sabe cuánto tiempo durmió, uno no pasa, simplemente cierra los ojos y se despierta. ¿Sí? Así me imagino yo. Dice la Escritura, vas a cerrar los ojos y los vas a abrir y ya estás ahí. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos. Pero vamos a estar en la presencia de Dios, ya sea que estemos aquí y venga el Señor y nos lleve en ese rato, o que durmamos en Él, durmamos en Cristo. Porque Dios no nos puso para ira, sino para salvación, para alcanzar la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Ese es el llamado de velar. No solamente es una advertencia, sino es un ánimo para nosotros. Dice Hebreos 10,
Allá le está saliendo humo a la computadora. Hebreos capítulo 10, 25. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, invítense, anímense, tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Y dice más adelante, versículo 35 al 39, Hebreos 10, 35 al 39, dice, no pierdan pues su confianza que tiene galardón, no pierdan la confianza que tiene galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Dice, porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma, pero nosotros somos los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Dormir es retroceder. Dormir es dejarnos ir por la corriente de este mundo. Dormir es irnos como una rama en el río que se deja llevar. Amigo que nos miras, a lo mejor estas palabras son extrañas de velar, pero Dios está llamando a tu corazón. Dios está diciendo, acércate. Si has escuchado, si hay una convicción, si tú sabes que le has fallado a tu Señor, concluyo con la misma pregunta con la que inicié. Si Cristo viniera en este momento, ¿qué te encontraría haciendo? ¿Qué estarías así? ¿Qué te va a encontrar Él? ¿En qué te va a encontrar trabajando? ¿Qué vas a estar pensando? ¿Cómo te va a hallar? ¿En qué estado de pensamiento te va a hallar? ¿Estás listo para encontrarte con Cristo? ¿Estás listo para verlo? Porque su palabra dice, vendrá. Esa es su promesa. A no ser que estemos dispuestos a pagar por nuestros propios pecados nosotros mismos. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Dice, a menos que estemos dispuestos a eso, la Escritura dice, a estar destituidos de la gloria de Dios, necesitamos un Salvador. Dice la palabra de Dios que hay un justo juicio esperándonos. Dice, no habrá injusticia, sino será el justo juicio de Dios. Juan capítulo 5, 28 al 30. Dice, y todos resucitaremos, porque habrá resurrección. Dice, habrá resurrección para muerte y habrá resurrección para condenación y resurrección para vida. Dice, todos vamos a pasar. La fecha nos va a llegar a todos. Dice, y cuando estemos delante de Dios, en el justo juicio de Dios, dice, ¿para qué vamos a ser resucitados? ¿Para condenación o para vida? Necesitamos un Salvador. Cristo es ese Salvador que necesitamos. Dios envió la propiciación, Dios envió al que iba a satisfacer la ira, su ira por el pecado, su único hijo. Su hijo unigénito fue a la muerte y fue llevado a la tumba, fue muerto y sepultado, para que constase que su muerte era real, que su muerte era satisfactoria, era propiciación, que iba a redimir. Pero al tercer día, de la misma tumba, el Señor lo resucitó, dándole victoria sobre la muerte y toda autoridad para perdonar los pecados. Y ahora, si venimos arrepentidos, si creemos en Él, esto es tener fe en Él, si creemos en Él, nos arrepentimos de haber pecado contra el único y santo Dios. Dice, Él nos da perdón y vida eterna. Y nos da una vida vigilante. Nos da una vida para estar alertas, estar al pendientes para su regreso, porque viene. Y ya sea que velemos o durmamos, Dios nos ha preparado
para encontrarle. ¿Y qué nos va a hallar haciendo? ¿Qué nos va a hallar haciendo? Mi oración es que estemos listos, que estemos gozosos para el regreso de nuestro Señor, que nuestra lámpara esté llena, que nos halle preparados, esperándole. Esta mañana estemos a cuentas con Él. Estemos a cuentas antes de que venga, ¿sí?, nuestro Señor, porque ahí viene. Ahí viene. Su promesa es firme y su promesa no cambia. Y al contrario, nos da una bendición, bienaventuranza, si lo esperamos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, esta noche, esta mañana, Señor, le damos gracias, Señor, porque su gracia, Señor, nos cubre, Señor, nos ampara, Señor, porque su perdón no lo merecemos, Señor. Y aún así nos advierte, nos da, Señor, la oportunidad, Señor, de venir en arrepentimiento, nos da la esperanza, Señor, de vida eterna a través de Cristo Jesús. Padre, que sea su palabra, Señor, la que nos despierte, Señor. Que sea su palabra, Señor, la que nos llene. Que estemos listos, Señor, para su regreso, Señor. Que su palabra convicta nuestros corazones, nos convierta, Señor, nos toque y nos transforme, Señor. Que sea para su honra y su gloria, Señor. Sabemos que es nuestro beneficio, Señor, pero es para toda la honra y gloria suya, Señor. Y se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias.